Bienvenidos a una nueva edición de Amablemente, un podcast de Radio Montaña Leonesa, a tu disposición en nuestras redes sociales, web y las distintas plataformas de podcast. Con todos ustedes, Amable Pascual, con un nuevo invitado con el que compartir historias y vivencias de nuestra gente. Pues aquí estamos en Amablemente una vez más y con invitados de enjundia, de prestigio. Y cuando uno pregunta por La Robla que quiénes son las personas que merece la pena entrevistar, pues uno de los primeros salió nuestro invitado de hoy, que no es ni más ni menos que Manuel Suárez González. Pues buenos días y muchas gracias por invitarme a esta charla, que seguramente será muy amigable pues y muy amable. Muy amables, esperemos que sea así. Y encantado de estar aquí contigo y con ellos. ¿Qué te parece el invento aquí de Radio Montaña Leonesa? Bueno, pues que tenéis aquí un montaje de telita, ¿eh? Me encanta. Os lo habéis montado muy bien y, pues oye, y como emprendedores os aplaudo porque, vamos, esto está para que participe la sociedad, la gente y la montaña entera en muchísimos proyectos. O sea que después de hoy las puertas están abiertas para ti y para todos, ¿eh? Muchas gracias. Oye, que siempre empiezo los programas preguntando, ¿y tú de quién eres? ¿Y Manuel quién es? ¿De dónde es Manuel? Bueno, pues amable, Manuel es un vecino de La Robla, que nació en La Robla, muy cerquita de aquí, donde tenéis vosotros el estudio, aquí en la plaza, pues en casa de mis abuelos. Yo todavía soy de esos niños que nacían en casa. Y los recuerdos que tengo de mi niñez en este pueblo son muy bonitos. Recuerdo un pueblo aún sin asfaltar, donde no existía el instituto, donde corríamos y jugábamos por prados hasta llegar al río. O sea, Manuel es un roblano, de corazón, de alma y de nacimiento. De la cosecha del 63, ¿no? Una cosecha buenísima. El vino incluso era buenísimo en esa época. No me quiero, y yo no lo sé si siempre comento con la gente, porque al final, bueno, yo también soy de la montaña, y hacer una comparación con el pasado y con el presente. Pero bueno, quizás en La Robla no lo podemos evitar, pues por la situación más particular que tiene La Robla, pues por la minería, la térmica, todas estas cosas que han pasado. El pasado es para mirarlo con nostalgia positiva, el pasado es para decir cualquier tiempo pasado fue mejor, hay esperanza. ¿Tú cómo ves estos años que has pasado desde niño hasta ahora aquí en La Robla? Bueno, yo creo que el pasado es para recordarlo. Nostalgia con nostalgia en algunas cosas. El futuro nos trae a veces el prescindir de partes del pasado para hacer futuro. Aunque bien es cierto que hay muchas formas de hacer futuro. Yo en el caso de La Robla y todo lo que es la cuenca de las cuencas mineras, creo que se podría haber hecho diferente. Yo que fui minero, yo entiendo que bueno, llegó un plan de prejubilaciones que era un plan de cierre. La prejubilación es una palabra para calmar. Y con lo que nos dejaron fueron huérfanos. Huérfanos de vida, huérfanos de industria, huérfanos de trabajo. De futuro. Y de futuro, por lo tanto, de futuro. ¿Qué pasa? Que con las generaciones jóvenes, aquí ahora ya no tienen futuro y se están yendo. De hecho, toda la población ha bajado el número de habitantes muchísimo. Y entonces yo por eso vuelvo a repetir que se podría haber hecho diferente. ¿Qué pasa con el carbón? Que era muy contaminante. Yo entiendo que es contaminante, pero hay muchas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿por qué era necesario desmantelar la central térmica? Desmantelar las minas, cuando en Alemania se está quemando carbón. Sí, estratégicamente no nos podemos permitir... O sea, yo creo que España es el experimento de Europa, ¿no? A nosotros nos tienen y a ver cómo reaccionamos. Nosotros como reaccionamos últimamente somos... Yo creo que además, es más, con la minería murió el espíritu reivindicativo. Con la mina yo creo que murió el último eslabón que había para luchar y frenar los abusos. Por eso ahora mismo estamos en una sociedad acomodada. O sea, parece como que si todo estuviera bien, Hakuna Matata, ¿no? Y entonces yo pienso que la sociedad hoy necesita despertar y exigir, y exigir a quienes son nuestros servidores públicos, porque no somos nosotros los que les servimos a ellos, que reaccionen.
pero no con palabras, sino con hechos. El pasado ya no se puede arreglar, pero de aquí al futuro, ¿qué tenemos? ¿Que tirar de las orejas a mucha gente? Yo creo ¿No tenemos que reaccionar nosotros directamente? ¿Dónde está la esperanza? Yo creo que el tirón de orejas nos quedaríamos sin manos para tirarte de tantas orejas, ¿no? Porque las promesas, como ya he dicho antes, las promesas son muy fáciles de hacer. Porque por la boca sale mucho, pero el conseguir se consigue muy poco, ¿no? O sea, yo cojo y te vendo a ti lo que quiero, lo que sé que tú quieres comprarme, pero una vez que te lo he vendido, si tiene algún defecto, no hay garantía, ¿no? Vamos a hablar del pasado positivo o bonito. Sí. Tu Roblano, tu infancia aquí, tu juventud, tu vida laboral aquí. Que por partes, la infancia, ¿qué tal? Bueno, la infancia ya lo dije cuando me preguntaste qué quieren a Manuel. La infancia para mí tengo recuerdos buenísimos. Teníamos tal vez necesidades, ¿no? Pero nunca carencias. Entonces, yo mi recuerdo es de estar jugando en la calle. O sea, la vida de los niños era en la calle. Ibas al colegio, después del colegio hacías los deberes, cuando te podías escapar sin hacerlos, de tus padres te escapabas, y luego era vivir en la calle, compartir, tener amigos, pelearte, reconciliarte, jugar al fútbol en los barrios. A mí me pasa en Boñar, que estamos aquí en la plaza, yo jugué en la plaza, jugué en la calle, como tú, y a veces miro la plaza aquí y digo, qué vacía para lo que era cuando yo la conocí. Pero bueno, no lo sé si es algo que tenemos que dar por asumido o alguna vez se podrá revertir. Bueno, no lo sé, amable. Si no hay población es difícil que haya niños. Si no hay trabajo, las parejas es muy difícil que se decidan a crear una familia. Es el pez que se muerde la cola, ¿no? Pero es que es cierto que yo me acuerdo de las calles abarrotadas de niños, de coger y tener que salir corriendo alguna vez porque hacíamos alguna trastada y salía el vecino de turno. Clases enormes de niños y niñas, muchísimos. Buah. Y luego aquí el miedo que tenías, porque en los pueblos se conoce todo el mundo. Llegabas a casa y decías, me escapé. No te habías escapado. Había muchas cámaras. Te esperaba en casa. Y luego la receta que te vio fulanita. Sí. Pero en resumen, mi infancia fue muy bonita y con unos recuerdos muy agradables, muy agradables. ¿Y la juventud, supongo que aquí también? La juventud fue fenomenal. Yo he escuchado la entrevista el otro día a Diego y bueno, el Viall era un lugar de referencia. Yo soy un poquito mayor que Diego y bueno, pero de todas formas aquí en La Rola llegó a haber 3 discotecas. Pub, igual había 12 o 13, bares andarían por unos 48 aproximadamente, y luego pues era eso, de estar todo, daba la sensación de que estabas continuamente de fiesta. Parecía que siempre estabas de fiesta, ¿no? Incluso las fiestas municipales, las del pueblo, las de los pueblos, hasta eso ha cambiado. ¿Trabajaste en la mina? Sí. No sé si fue tu primer y único trabajo o probaste fortuna en algunas otras cosas antes. Sí, no, tuve más trabajos. Yo anduve con palas cargadoras, anduve con camiones, estuve desmantelando edificios antiguos subidos en andamios y regalé en la mina, que yo creo que si no fue mi primero ni único trabajo, pero para mí fue el que más me marcó. Por aquí ya ha pasado gente que ha hecho muchas cosas, pero que ha sido minero. Te marca como persona, te marca, que luego hablaremos de tu faceta como escritor, te marca como todo. ¿Se puede ser minero y otra cosa o eres minero siempre? Vamos. No, yo creo que ese es el que trabaja en la mina. Yo sobre todo hablo de, y que me perdonen los compañeros que igual no lo entiendan, yo me refiero sobre todo a la mina oscura, la negra, a la mina del sudor, a la de la sangre, a la mina de interior. Cuando estás ahí metido ahí abajo en el pozo, cuando tu mejor seguridad es tu compañero, porque de él depende que tú puedas salir de allí vivo o no en algún momento. Entonces yo creo que la mina es diferente a... Yo creo que la mina la comparo, fíjate, con los pescadores, con la marina, cuando salen a pescar, porque son ellos mismos, están solos y el mar. Nosotros estamos solos con tus compañeros. Y la mina tiene la parte positiva, que tiene desgraciadamente muchas negativas, pero esto que dices tú del compañerismo, de la solidaridad, de la ayuda, bueno, eso sí que son valores que se forjan en trabajos tan duros como es el de la mina, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, amable. Es más, yo recuerdo situaciones en la mina y
Y yo cuando llegué, de que me contaban de otras personas que habían pasado antes, de llegar a un Tajo y juntar a dos personas que no se iban muy bien o que tenían algún problema en el Tajo, de llegar incluso a las manos en el Tajo. Pero resolvían sus problemas ahí en ese momento y salían, y cuando salían se estaban tomando un cubata, una copa, un café o lo que fuera juntos, y el rencor no lo había. O sea, la mina es algo diferente, o sea, te crea una unión que es difícil de describir. Es más, yo creo que cuando has trabajado en la mina, por lo menos yo digo en mi caso, eres minero para siempre. O sea, la mina no es un extrabajo, es tu trabajo y tu sentimiento de por vida. Estuvo aquí la gente de Sangre Minera y yo les comentaba, bueno, gracias a vuestra asociación, pues se va a mantener la memoria, pero ¿qué pensará la gente dentro de 20 años o 30 años? Igual se acordará la gente que hubo minas aquí, de esos valores, de ese trabajo. Bueno, que se acuerden de que hubo minas, se acordarán si somos capaces de mantenerlo en la memoria de los más jóvenes, ¿no? En cuanto al tema de valores y lo de que era el trabajo duro de la mina, es difícil porque tú puedes escribir un libro, hacer una película, pero si tú no trabajas en esa película es difícil que tu cuerpo y tu mente reciba lo que realmente es. Es muy complicado. Sí que creo que puede prevalecer lo que es la mina, ¿no? Lo que fue la mina, pero el sentimiento y ese sentimiento de lucha, de solidaridad, de ahí estamos, el minero siempre está. Yo recuerdo, yo fui sindicalista y yo recuerdo de que cuando había problemas, yo me acuerdo en el metal, esto es una anécdota, ¿no? En el metal había un problema y había una huelga, pero no eran capaces de que la gente parara. Y entonces rápidamente nos llamaron a los mineros para que fuéramos a solucionar el problema del paro. Es verdad que somos igual a veces un poco bestias, ¿no? Un poco burros a la hora de actuar, ¿no? Un poco bestias así de echados para adelante, ¿no? Nosotros, me acuerdo, en las ITVs llegamos, cruzamos cuatro contenedores que había y se paró. Se quedó parado. Luego explicamos a la gente, no estamos peleando por ti ni por él, estamos peleando por algo que es justo. Y de aquellas que tenían un convenio bastante débil, ¿no? Regulero. Sí. Y entonces de aquella es verdad que se consiguió cambiar el convenio en ese caso y mejorarlo. Pero bueno, a lo que voy es que los mineros siempre están ahí, para ellos o para quien haga falta. Bueno, ya hablaremos un poco más adelante de tu faceta como escritor, pero me estabas comentando que, y relacionado con la entrevista con Diego Buenos Vinos, que tú también has participado en la vida social, cultural de La Robla. No lo sé, ¿eso te surgía como una necesidad de dar tu tiempo a la sociedad porque te gustaba, porque te juntaste a un grupo de amigos que fomentaba precisamente eso? Pues sí, bueno, yo siempre he tenido inquietudes en cuanto al tema cultural, ¿no? Y yo creo que cuando uno vive en un pueblo debe vivir y vivirlo, ¿no? Y participar de él y con él. ¿Qué mejor forma de participar con él que tus ideas, tus inquietudes, intentar plasmarlas, ¿no? Y sí que es verdad que yo, empecé, me gustaría comentar, aquí estuvieron también, me parece, los de la revista Alboral, ¿no? Sí. Bueno, pues me gustaría comentar que el primer periódico, por decirlo de alguna forma, que se creó aquí en La Robla se llamaba Con Robla y fue en 1982. Bueno. Yo estaba, como no, metido en un poco, era como un corresponsal. Estaba en Cultura y Deportes y, como digo, nació en 1982, comenzamos a reunirnos, ¿no? a un poco a pensar cómo podíamos llevar eso adelante. Y el número 0 salió en enero de 1983. Tengo aquí algunos ejemplares, por si queréis verlos. Y pues ahí quizás fuera donde yo empecé mi faceta de escritor. Que a eso voy. Lo que decía, por aquí han pasado muchos mineros que no han venido aquí precisamente por su faceta como minero, sino por otra actividad. Y en tu caso, no lo sé, ¿cómo empezó esto del mundo de la escritura? ¿Había algún referente en tu familia? ¿Había alguien que te gustara? ¿Un día empezaste? Porque creo que además empezaste con poemas, ¿no? Cuéntame. Sí, pues un poco empecé en ese periodo que yo hice un pequeño texto en el que yo ya empezaba a plasmar un poco lo que a mí me gustaba, lo que sentía a la hora de escribir. Y sí, yo efectivamente empecé con
con poemas. O sea, ya cuando con la edad en la adolescencia, cuando necesitas expresar esas cosas que eres incapaz de decir. Yo luego lo que hacía era expresarlas en papel e intentando rimar como podía cuatro letras, ¿no? Y además es un género al que yo le tengo muchísimo cariño, porque creo que yo siempre digo que la poesía es la hermana pobre de la literatura. Tú puedes tener poemas enormes, con una profundidad preciosa, pero si tú quieres vender poesía, eso es muy difícil. Ganarse la vida de poeta... Es muy difícil. No, bueno, además demostrado está. O sea, se venden millones de novelas y pequeños libretos, porque son además pequeños de poesía, se venden 4 en comparación, ¿no? Pero para mí es un género que sale del corazón. ¿Sigues escribiendo poesía? Sí, sigo. Bueno, yo de hecho tengo sin publicar, igual tengo 400 poemas. De hecho, ahí en ese libro, lo que veis que es tan largo, es un pequeño poema que hice hace 2 o 3 años, el día del libro, que, vamos a ver, explica un poco lo que yo siento cuando veo un libro, ese poema, cómo lo veo y cómo lo siento, ¿no? Y Manuel, yo no lo sé, te pones a escribir y al principio yo no sé cómo es la evolución. Uno escribe para sí mismo, luego escribe para los que tiene alrededor y un día dice, pues igual hay que publicar. No lo sé, ese proceso cómo pasó contigo. Sí, pues es un poco como tú lo has explicado, ¿eh? Yo en realidad nunca pensé en publicar. O sea, yo lo primero, soy minero, ¿no? Un minero normalmente, bueno, tampoco la preparación académica que tenía no es una preparación como para ponerme a escribir, o al menos yo eso pensaba, ¿no? Pero mi mujer y mi hija pues son mis baluartes, las que me empujan, las que me dicen, claro que puedes, vas a poder hacerlo. Y un buen día se me ocurrió, que es el de mi primer libro, El eco de Lucía, se me ocurrió que viendo ciertas cosas, porque yo me inspiro mucho en lo que sucede alrededor, ¿no? Lo que se escribe en prensa, los casos, muchas cosas, ¿no? Y digo, pues aquí podía sacar algo. Y me puse a escribir. Me puse a escribir. Resulta que cuando acabé tenía unos 450 folios escritos. Yo, aún así, no creía en mí, ¿no? Yo digo, vale, pues vale, tengo ahí 400, mira que me he gastado una ristra de papel y para nada. Pero se lo pasé a mi mujer, a mi hija y a algunos amigos que leían muchísimo. Y todos coincidieron en que era un libro que tenía que publicarse. Pero no me dijeron eso, encima me metieron en el gran compromiso, que es que había personajes que daban para más. Y me dijeron, esto tienes que seguir explotándolo. Esto no acaba en un libro. Claro, y al final pues he escrito una trilogía que supone un montón de hojas, porque el que menos tiene me parece que anda por 500 y pico páginas. Antes de hablar de la trilogía de tus libros, yo no sé, por lo que me estabas comentando, ¿cómo es tu método de trabajo? O sea, a la hora de escribir un libro, tú sigues una planificación y dices, mira, pues todos los días escribo 2 horas, o te documentas, o dejas que eso fluya, o no lo sé. ¿Cómo lo haces? Hombre, yo normalmente sí que soy estricto a la hora de escribir. Es decir, me planteo un horario al día que me dedico a eso, a escribir. Tampoco quiero excederme, porque a mí lo que me pasa es que cuando llevo demasiado tiempo, me bloqueo. O sea, mi cabeza se bloquea. El tema de escribir, pues ya, como dije antes, yo saco de la calle, desde donde elijo, o sea, busco eso. Y no soy metodista. O sea, es que es difícil ser metodista si no tienes una preparación académica de estos que te dicen hay que empezar, el comienzo, el nudo y el desenlace. Vale. Yo sí que lo hago, pero voy un poco lo que tú decías. Voy escribiendo y a mí no mando yo en el libro manda en mí. Los personajes te dicen, oye, por aquí, sí, por allá. Hay personajes que mira, el otro día en la Feria del Libro, que bueno, también he escrito un libro de cuentos. Lo tengo por aquí ahora. Bueno, sí. El otro día pues hubo un cuentacuentos y me fui a León, a la Feria del Libro. Estuvo muy bonito. Yo estoy tranquilamente firmando, 4 libros que me quedaban porque se habían vendido todos, ¿no? Los que mío, y luego estaban vendiendo los de Darío. Y de repente me llegan un grupo de chavalucos de unos 15 años y me llegan allí a preguntarme que si yo era Manuel Suárez, el escritor. Digo, soy Manuel Suárez, el escritor. Bueno, ¿no? Claro. O sea, me hicieron me hacían una entrevista y me preguntaban muchísimas cosas sobre
sobre cómo había empezado a escribir, sobre si tenía un método y todo. Digo que les decía que el método más fiable de las personas es escribir lo que sientes. Y les comentaba que yo cuando escribo, me ha surgido, tanto en todos. Hay personajes que yo comienzo con ellos pensando que van a ser muy importantes en la trama. Pero resulta que poco a poco, según voy escribiendo, resulta que ya no me resultan Ya no dan juego. tan necesarios. Y los voy o desaparecen o se van diluyendo en la trama hasta desaparecer, ¿no? Y aparecen otros que serían secundarios, que no tenían importancia y se convierten en protagonistas. Con lo cual mi método de escritura es un poco raro. O sea, no manda el autor en el libro, sino que el libro te funciona, ¿no? Manda el autor, te funciona. Sí. Pues ahora me dirás por qué la novela negra, pero la trilogía de Vínculos, 2019 El eco de Lucía, 2021 La promesa del arcángel, 2023 Némesis, venganza o justicia, y bueno, ambientados aquí en la montaña, abordas temas jodidillos, como el maltrato y los abusos hacia mujeres y menores. Bueno, primero, ¿por qué novela negra? Pues yo creo que es que la vida en sí es una novela negra, ¿no? En muchas ocasiones. A veces tiene de una parte de Príncipe Azul en cualquier cuento, pero yo creo que la vida en sí es un poco novela negra, ¿no? Sobre todo por lo que vemos, todo lo que sucede a nuestro alrededor, vuelvo a repetir. Sí que utilicé el tema del maltrato, creí que era necesario plasmarlo ahí porque por desgracia está ahí y de alguna forma habría que atajar esto. Y luego el tema del maltrato infantil, que también existe, ¿no? Entonces para mí era muy importante el reflejar lo que yo siento y de alguna forma qué podría hacer yo para que eso se conociera. ¿Tu objetivo es que el lector no se quede indiferente? Que piense en estos temas que son complicados, como el maltrato, abusos. ¿Tu objetivo es que el lector, después de terminar una novela, además de, se lo ha pasado bien, porque al final hoy uno lee una novela para disfrutar o para emocionarse, le provoques en la cabeza y digas, esto hay que darle una vuelta, ¿eh? Sin ninguna duda. Yo siempre digo, cuando hago presentaciones, digo que yo no escribo para que la gente lo lea, sino para que la gente lo piense. Que cuando acabes de leer el libro pienses en lo que has leído, no simplemente que cojas, pases por encima de la vista, digas, ¡buah! Mira, 18 muertos. No. Yo quiero que profundicen en esa lectura y por qué ha sucedido lo que ha sucedido. De hecho, la trilogía lleva de título genérico Vínculos, porque yo pienso, y creo que está demostrado, que lo que vivimos en nuestra infancia, todo lo que vivimos a nuestro alrededor, interior, exteriormente, en nuestra familia, nos va a marcar definitivamente cuando seamos adultos. Sí, es cierto que podremos luchar contra ello, pero que nos va a marcar de una forma muy, muy singular, eso está demostrado. Oye, los libros 2019, 21, 23, no sé, en el 25, o sea, ahora me cuentas alguna cosa. El tiempo pasa para Manuel. ¿Los personajes crecen también con el paso de los libros? Sí, mira, de hecho, en estos libros, en la trilogía, hay unos personajes que son comunes. Hay dos... Es el Departamento de Criminalística de aquí, de la Comandancia de León, quien lleva los casos. Tengo aquí, ya Nenar, Judith, sí. Borja... Claro, esos son personajes que van a continuar desde el primero hasta el tercer libro. Y hay una ventana abierta que ha quedado abierto en el tercero porque pueden continuar. Y son personajes que sí, van creciendo con los libros, porque empiezan siendo nuevos cuando empiezan a desempeñar sus funciones y van creciendo como personas y como en este caso como agentes del orden, ¿no? Pero sobre todo creo que crecen como personas. O sea, comienzan y ven las cosas diferentes. De hecho, Enar es un personaje que para mí es el central, que nace o se hace a raíz de una vivencia cuando era niña que sucedió en su familia. A raíz de ahí, ella decide que tiene que dedicarse a eso. Y el hecho de ambientarlos aquí en la montaña central o en la montaña leonesa, no sé si tus lectores te han dicho, oye, que yo sé eso, que era este sitio, que este era el otro sitio, o te has inventado algunos sitios. Vamos a ver, mis lectores, estoy muy agradecido porque no son muchos, pero son muy fieles, ¿no?
Y aquí en la zona, ¿qué pasa? Lo que tú decías antes, que yo soy de tal sitio y la de Boinas, por ejemplo. Pues aquí en La Robla, yo con el Eco de Lucía me sucedió una cosa. Las mujeres, sobre todo mujeres. Yo tengo muchas lectoras, más que lectores. El 80% son lectoras. Y venían, alguna me comentaba que, mira, pues yo, a raíz de que leí el libro, a mi hija, que tenía de aquella la niña 16 años, no la dejo venir sola a casa. O algunas que vivían en la calle La Milana, que se nombra, decían que yo cuando paso por ahí, que voy mirando hacia atrás. ¿Cómo lo quitaste? Sí. O sea, es verdad, ¿qué pasa? Que te aprovechas, entre comillas, ¿no? De que conoces el lugar, conoces el sitio y conoces a las personas. ¿Qué haces? Que se metan en la historia, en la trama. Y yo parece que lo he conseguido porque se metieron hasta el punto de creer que eso era cierto, cuando no lo era. O sea, es todo inventado. De hecho, lo pongo en los libros por si alguien se siente... Y esto en Némesis, aquí, bueno, hay un factor adicional que yo no lo sé si es porque te gusta, porque había que meterlo, la magia negra, el esoterismo, el revolver aquí en estos temas es dar a la novela negra todavía una vuelta de tuerca más. Sí, de hecho es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Todo lo oculto, lo extraño, lo que no es tangible, siempre me ha llamado, ¿no? Y es verdad que Némesis es la tercera, con lo cual yo quería también dar un salto, ¿no? Dar un salto y que se notara, que yo creo que sí se nota, el progreso, en el cambio a la hora de escribir, de que se podían hacer otras cosas. De hecho, ya salgo de lo que es la montaña leonesa, me voy a Madrid, Barcelona, incluso alguna parte de Francia, para buscar el hilo conductor de la novela, que en realidad nace en un lugar en Francia. Y luego, por supuesto, sí que lo incluyo porque es un tema que me apasiona. Voy a decir que me apasiona, todo lo oculto. El tema de la novela negra ya sabes que está de moda, sí. El true crime, todo esto que hay en podcast. Sí. Y no sé si lo elegiste adrede o llegaste en el momento adecuado, porque es el momento de la novela negra, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, mis autores de referencia, alguno dirá Gómez Jurado, ¿no? Le aplaudo, me alegro que venda millones, pero no es mi autor preferido. Carmen Mola, bueno, son autoras, igual es una coincidencia también, ¿no? Dolores Redondo, por ejemplo, su trilogía del Baztán. O sea, para mí es un modelo, para mí. De hecho, mis novelas se pueden asemejar a las de ellas, porque utilizo mucho las tradiciones, los dichos, las creencias ancestrales que había incluso en nuestra comarca, para introducirlas dentro de la novela. Hablando de Dolores Redondo, y me alegro que me lo hayas nombrado. Yo fui a Elizondo, sí. Y tienen no iba a decir una industria, pero bueno, visitas guiadas en Elizondo alrededor de las novelas de Dolores Redondo. Sí. ¿Se te pasa por la cabeza que de tus novelas saliera una serie o unas películas y que la gente viniera aquí a esta zona a ubicar? Pues ahí es es lo que pasa en Elizondo, ¿eh? Sí, yo fui a una visita guiada para todo esto. ¿Te gustaría? Sí. ¿Te lo has planteado? Sí, en Elizondo estuvimos, mi mujer y yo también, y vamos, el puente, el famoso puente. Sí. La presa, recorrimos todo. Yo lo recorrimos porque la comisaría, la tienda de los dulces, todo. Yo a los sitios donde voy me llevo el libro, y entonces voy mirando cada cosa del libro y la voy buscando. Respecto a tu pregunta, pues claro, me encantaría. Y hay gente que no me creerá, pero me encantaría que de mi trilogía se hicieran series, estas series de Netflix, pero ya, y repito que no me creerá la gente, pero casi ya no tanto por mí. Yo no soy una persona que necesite demasiadas cosas, ¿no? Yo me considero un privilegiado, tengo mi jubilación, o sea, no soy de esas personas que necesita tener un castillo para ser rey, ¿no? Entonces, me encantaría, porque me gustaría que la gente viniera a nuestros pueblos de la cuenca, a la parte de Boñar, Cistierna, Sabero, y que buscaran esos lugares, que haciendo un recorrido, como pasa en el caso de Elizondo, por todos esos paisajes que yo describo y lugares en la novela. A mí me sorprendió una forma de turismo que yo no sabía que existía y que me pareció maravillosa, ¿eh? O sea que al que tenga que escucharlo, que hable con ojalá, Manuel, que te hagan de guionista.
Esto, la satisfacción de los lectores está muy bien, el vender libros supongo que está bien, pero bueno, también algún premio también está muy bien. Sí. Y Némesis nominada a la mejor novela negra en los premios Letrame, ¿no? En 2023. ¿Eso rellena un poco el ego o pasas de estas cosas? Sí llena. Yo no sé si el ego, sí el que digas, bueno, pues después de 6 años escribiendo y estando ahí, pues el reconocimiento, cuando menos el reconocimiento de que alguien diga, bueno, pues tus novelas no son del todo malas, ¿no? Y sí, para mí fue un orgullo, pero también lo compartí en redes porque dije, y vuelvo a repetir que es cierto, que mi orgullo venía no por mí, sino por mi pueblo, porque quería que mi pueblo estuviera allí representado y a través de mí lo estaba. Yo quedé entre las 10 mejores de todas, no logré el galardón principal, pero me sentí muy satisfecho de que mi pueblo y yo, a través de las novelas, estuviéramos allí representados en Madrid, en los cines Callao. O sea, algo que se salía de mi mundo. Yo estaba fuera de lugar allí. O sea, yo veía tantísima gente. Teníamos que ir de gala. Yo que no soy muy de traje. Todos los que me acompañaban, todos con vestido largo. Yo nos mirábamos unos a otros y decíamos, no somos nosotros, ¿no? Eso está muy bien. Claro, ¿no? sí. ¿Cómo no va a estar bien todo eso? No lo sé. Yo estaba fuera de lugar con su pasarela, donde todo el mundo te fotografiaba. Lo más bonito de todo, haber podido compartir con el resto de escritores, porque aprendes mucho, aprendes muchísimo de la gente esa que está allí, porque llegamos todos con muchísima ilusión, ¿no? De decir, bueno, porque somos todos gente nueva o gente que no vive de escribir. Y entonces compartes un montón de cosas que luego te las traes en tu maleta interior para coger y tenerlas para poder seguir escribiendo. Toda una experiencia. Estábamos comentando que aparte de la trilogía de Vínculos y los poemas de sus iniciales, has escrito libros de cuentos. Y tengo aquí uno que me parece muy curioso, relacionado con el programa de Buenafuente, Pretérito Imperfecto, también. Y últimamente, cuentos solidarios, sí, por Darío, el niño que, bueno, yo conozco personalmente también a Beatriz, a su madre. Sí. Y bueno, esta faceta solidaria pues también forma parte de tu persona, ¿no? Sí, forma parte de Manuel. Manuel es así. Y es que siento que haya gente que parece que no sé, que peco de inmodestia o de que voy de lo que no soy. No, pues quien piensa así, lo siento, pero es que soy así. O sea, yo la solidaridad la llevo por bandera. No puedes ser feliz si quienes viven a tu alrededor no lo son. O sea, si alguien se está muriendo de hambre, ¿cómo puedes tú comerte un pollo? O sea, reparte la mitad de ese pollo para que ese también coma, ¿no? Y entonces, pues sí, respecto a Pretérito Imperfecto, me parece que fue hace unos años y teníamos un amigo, Paco, que tristemente falleció, y nos juntó a un montón de gente que nos encantaba escribir, poesía y demás. Nos juntó para hacer ese libro de Pretérito Imperfecto, en el cual yo participo con un par de poemas, mi mujer también con un pequeño texto, y aparte hay otros 20 y tantos autores. Y fue editado me parece que era por el foro para la antropología leonesa o algo así, y se publicó. En cuanto a los libros, esos libros nacieron en la pandemia. O sea, cuando estábamos en casa todos encerrados, yo ahí avancé mucho mi segunda novela, y aparte, como tenía tiempo, mucho tiempo, pues empecé a escribir unos libros de cuentos en Facebook. Entonces yo a la gente le decía, digo, mira, para que los niños estén entretenidos en casa, os propongo una cosa, que leáis con vuestros hijos estos cuentos que yo pongo. A los niños les hacía una serie de preguntas muy facilitas, ¿qué es el personaje? Una alcachofa, es una verdura, es una hortaliza, es una fruta, y cómo se llamaba, ¿no? Para darles un poco de actividad dentro de su hogar, algo diferente, ¿no? Bueno, y así al final se crearon 13 cuentos. 13 cuentos que en un primer momento eran cuentos confinados, cuentos solidarios. Se publicaron y en esa ocasión doné los beneficios para el Banco de Alimentos de León. Pues... Luego fue cuando más adelante, cuando... Alguien te lo habrá agradecido, seguramente. Bueno, dicen que el mayor agradecimiento es haberlo hecho, porque
esa canción, como es esa canción que dice ayúdame y te habré ayudado, ¿no? Pues yo, si he ayudado, ellos ya me han ayudado a mí, al ayudarles yo a ellos, Me ¿no? comentabas antes ahí al principio que también habías participado en unos diálogos en la Robla de la Natividad. Recuérdanos aquello. Sí. Yo, bueno, lo primero lo de la Conrobla, que ya lo comenté. Luego, más adelante, yo estuve en una asociación que era el Cañón con la Poza de 2007 a 2009, y ahí ellos tenían la idea de hacer una cofradía o algo de Semana Santa. Entonces yo quise darle una vuelta a eso y dije que por qué no hacer un Vía Crucis, que era una cosa que aquí no existía, ¿no? Y entonces yo en ese Vía Crucis viviente, que se siguió haciendo hasta hace, yo creo que 3 años o 4. Pero yo era el encargado de la adaptación de diálogos y dirección de escenificación de la obra, además de elegir los escenarios porque se movía. No era representado solo en un sitio, se movía por todo el pueblo. Y también en esa misma asociación hicimos la representación de la Natividad. También haciendo mi rol era el mismo que en lo otro. ¿Y qué quedó de eso? Bueno, eso ahora ya te digo que la de la Natividad se hizo solo 1 año. Yo, bueno, por diferentes circunstancias dejé la asociación y ellos continuaron con el Vía Crucis, pero lo de la Natividad no se volvió a hacer. Lo que se hizo hacia posteriormente era un Belén viviente, que había diferentes personajes, pero ya no había diálogos ni había... Pues qué bien que hubiera gente como tú y bueno, qué mal que no haya gente que siga con estas cosas, ¿no? A veces lo que pasa es que unas veces por unas circunstancias y otras con otras, las cosas se pierden o se dejan perder o se dejan de hacer. Yo también, bueno, como comentó ya Diego Buenos Vinos, cuando estuve aquí contigo, La Celada también fue una idea que surgió de mí y se realizó durante 4 años. El 4.º año ya la verdad es que había adquirido cierto nombre a nivel provincial y estaba creciendo, pero bueno, coincidió con un cambio de gobierno en el ayuntamiento y se dejó de hacer. No lo marcaron como prioritario. Se dejó de hacer y es una pena porque yo vuelvo a repetir que yo no soy lo importante, sino el entorno y el pueblo, y es una pena porque a estas alturas seguramente estaría muy arriba. Bueno, el caso es que se dejó de hacer. Y Manuel, hablando del futuro a corto, a medio plazo, no sé, ¿vas a seguir con la temática de novela negra? ¿Va a haber 4.º libro de vínculos? ¿Estamos explorando otros campos? Bueno, sí que tengo algo en mente, pero voy a dejar un poco la novela negra de momento, por lo menos en mi siguiente novela. Es negra, es novela negra, pero no en el sentido que tiene la novela negra, ¿no? Muy oscura, ¿no? No es muy oscura, es real, es de algo muy real nuevamente. Y sí que estoy en ella, de hecho tengo ya empezado a escribirla, pero he tenido que parar porque con mi primera novela, El eco de Lucía, he tenido un problema con la editorial. He tenido un problema que se ha desaparecido, la editorial. Era Vive Libro, esa editorial desapareció. Y yo creo que ningún detective de mis novelas lo va a encontrar. ¿Y qué pasa ahí ahora? Pues a mí me han dejado de ver regalías, pero bueno, lo mío al final es una anécdota, pero hay compañeros que escriben, que lo han plasmado en las redes sociales, que habían pagado ya para que su novela saliera y no tienen ni novela ni dinero. ¿Qué pasa? Que yo ahora mi novela está en el limbo. Yo ahora la buscas en cualquier plataforma y no la vas a encontrar, porque está agotada. Pero si la quisieras volver a publicar... Sí, puedo hacerlo porque todos los derechos son míos. Yo todos los libros, antes de mandarlos a ninguna editorial, cojo y los inscribo en el registro de... Oye, Manuel, además, el escritor, como en todos los oficios o profesiones, una cosa es escribir y otra, el mundo que hay alrededor del escritor, editoriales, distribuidoras, todo ese mundo, ¿quién enseña? ¿Dándose golpes? O... Sí, más bien dándose golpes, o sea, es como... Ensayo-error, ¿no? A capar se aprende capando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo con la primera novela andaba, eso, como pollo sin cabeza, ¿no? Buscando porque no sabía dónde. Entonces, ¿dónde acudes? Internet. Buscas, pum, 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 miras comentarios, pum, pum. Ya no sabes si son verdad o mentira los comentarios. Y yo caí en Vive Libro, que he de decir que al principio me funcionó bien, era una editorial pequeña, pero ahora me han dejado tirado. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo ahora?
que me he dado cuenta, es horror mío también. Yo cuando recibí las novelas no las revisé, ¿vale? Y resulta que yo pagué unas correcciones que no se hicieron. Yo ahora que me estoy dedicando, me estoy releyendo toda mi novela, estoy cambiando algunas cositas y corrigiendo errores que eran ya no de faltas de ortografía, sino de dobles letras y cosas. Estoy en ese proceso. ¿Qué pasa? Que he dejado a un lado la novela que estoy escribiendo. Para terminar con este proceso, mandarla, seguramente la mande a la misma que tengo las otras dos, para tener toda la trilogía en la misma, y tendré que volver a pagar para volver a editar. Bueno, eso para escribir también, ¿eh? Sí, para escribir sí, sobre eso. Sobre la trastienda. Sí, sobre que hay que tener mucho cuidado porque nunca se sabe. ¿No? Pues bueno, tenemos por aquí La promesa del Arcángel. Prometo leerla. Prometo leer las tres. Oye, la del Eco de Lucía... Pues el problema es esto, que ahora mismo no se puede conseguir. ¿Pero puedo empezar por la segunda? No, sí se puede empezar porque no son conexas. Cada libro es una historia que termina. Lo que tiene en común son los personajes. Pero bueno, son compartimentos estancos. Sí. Pues, Manuel, que llevamos aquí un ratillo. A mí se me pasa el tiempo volando con la gente maja. Sí, se ha pasado muy rápido también, sí. No lo sé, ¿qué? ¿Se nos queda algo en el tintero? ¿Quieres comentar alguna cosa? Pues no, yo creo que nada más. Volver a repetir de que agradeceros esta invitación. Por fin. Nos ha costado, ¿eh? Bueno, nos ha costado. Pero bueno, eso son cosas que suceden y lo importante es que hoy hemos estado aquí, he estado muy a gusto con vosotros. Tú lo haces fenomenal, o sea, no es complicado. Yo que no estoy, o sea, mira que presento libros y hay gente delante, pero no es lo mismo. ¿Vale? En un medio de comunicación es complicado, ¿no? Para mí. Mira, muchas veces la radio, gracias por lo que dices de mí, que te lo agradezco mucho, pero muchas veces, y me ha pasado pues con la gente que ya llevamos casi 100 programas, que a veces conocen más a alguien que está muy lejos que el vecino que tienes al lado. Y, hombre, supongo que aquí todo el mundo, casi todo el mundo sabrá que escribe Manuel, Manolo, Manolín, como me decías hace un rato. Pero que alguno se va a llevar alguna sorpresa de lo que hemos estado comentando. Y pues yo no sabía esto, yo no sabía, o esta otra cosa. Pues ya verás. Puede ser. La verdad es que sí que como escritor yo creo que sí, aquí en mi pueblo pues sí que me conocen, ¿no? De hecho, ya te comentaba antes que me para la gente, me pregunta, me da la enhorabuena. ¿Y cuando escribes? Bueno, a veces hay presión social. ¿Cuándo sale el siguiente? ¿Cuándo sale? Es que nos has acostumbrado. Pero bueno, muy agradecido a todos. Y en ese aspecto sí que me conocen. En otras facetas igual, ¿no? Por eso repito tanto de que a lo mejor hay gente que no cree lo que digo. Pues a ver cuándo sale el siguiente y vienes aquí y nos lo cuentas, ¿eh? Por supuesto lo haré. Manolo, perdóname la confianza. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que aunque nos ha costado por culpa nuestra, que hemos tenido ahí unos problemas de agenda, pero eres de los primeros en la lista y para mí ha sido un placer charlar contigo. Para mí también, amable. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con vosotros. Gracias a ti.